Nuestro siguiente invitado es Otto Sonnenholz, quien quiero agradecerle también por estar con nosotros, presidente de Arguayas. Gracias, Otto, y bienvenido. ¿Cuáles son los pros y los contras de la ley de comunicación después de tantas reuniones que se han tenido, análisis, debates, foros, en fin? ¿Cuáles son los pros y los contras para ustedes a estas alturas del partido? Javier, buenos días a usted y a los televidentes de Telerama en todo el país. Los pros y los contras de la ley de comunicación son algunos. Los pros, por ejemplo, que se ha avanzado del proyecto inicial, ¿se acuerda usted? El proyecto Panchano, el proyecto Carrillo, a uno que dejó de ser impresentable para convertirse en mejorable. Eso se lo puede destacar, a pesar de que aún como está, tiene, y lo comentamos hace unas semanas con usted, serias observaciones de violaciones sobre todo a la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, observaciones que fueron hechas por la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión y que aún no han sido acogidas, cosa que me llama la atención. Otro contra ha sido el hecho de que el veto presidencial sigue siendo un secreto, es decir, si el presidente ya conoce el proyecto de ley como está hasta ahora, que nos diga dónde lo va a vetar, porque aprobar algo, es decir, sacar de la Asamblea la ley de las 1000 maravillas, para que regrese otra cosa, no tiene ningún sentido, ¿no? Y usted sabe que para aprobarlo y enviarlo al Ejecutivo se necesitan 63 votos, para bloquearlo de regreso más de 80, cosa que es imposible. Bueno, pero el presidente está en la capacidad y en todo el legítimo derecho de colegislar. Lo que pasa es que la colegislación o el derecho al veto necesita mejores y mayores definiciones en el Ecuador. Porque colegislar no significa necesariamente obstaculizar o cambiar totalmente el sentido de un proyecto de ley. No significa eliminar artículos ni añadir cosas, no sé, que se vayan en contra del sentido inicial de la ley. Al menos eso no significa en los países donde yo conozco el sentido de la colegislación y del veto presidencial. En otros países el veto presidencial significa bloquear la ley donde hay dos cámaras, sobre todo sistemas bicamerales, bloquear la ley por un periodo X, 1 año o 2 años, dependiendo de la legislación. Entonces, el derecho a colegislar sí, es un derecho constitucional del presidente, pero creo que está expresado en el Ecuador de una forma muy amplia y muy subjetiva, es decir, sujeta a quien está presidiendo el país, más no a lo que debe ser determinado en la ley, ¿no? El titular de la Sociedad Interamericana de Prensa, Gonzalo Marroquín, que tuvimos la oportunidad de estar hace unas semanas atrás también con él, y tuvimos la oportunidad de entrevistarlo también, está acá en el Ecuador nuevamente. No se puede reunir ni con el gobierno ni con la Asamblea, creo que era el objetivo, no sé. A ver, aquí hay una especie de discusión que nuevamente es estéril, en el sentido de quién insultó a quién primero o quién le dijo que a quién. Yo creo que en un tema tan delicado como este, me refiero a la comunicación y a la libertad de expresión, lo ideal hubiese sido que, sobre todo a nivel legislativo, se lo reciba el señor Marroquín para despejar cualquier duda, ¿no? Y en el caso del presidente de la República, pues que dicen que el señor Marroquín ha dado un discurso muy fogoso, por no usar otro término, en la Cámara de Comercio. Están pidiendo que se disculpen ante el presidente. Yo recuerdo también que el presidente se expresó y se sigue expresando de forma, a lo menos, despectiva respecto a la Sociedad Interamericana de Prensa, por ende pues era una oportunidad para que se sienten los dos y se disculpen los dos. A mí me parecería, Javier, señor, usted dice, no, yo soy fulano de tal, mucho gusto, dense la mano, y después de eso, pues si se quieren seguir dando palos, pues no se conocen. Entonces no sé en base a qué se juzgan mutuamente, y era de que hablen del tema que nos interesa a todos, que es el tema de comunicación y libertad de expresión, hubiese sido valioso. Ahora, repito algo, y esto siempre hay que resaltarlo, nosotros como gremio, nosotros también somos un gremio que representa la radiodifusión privada en el país. En el caso mío, yo soy el representante de Guayas de este gremio. Hemos hablado con representantes del Legislativo, del Ejecutivo en varias ocasiones, durante los 4 años de este gobierno, porque el tema de comunicación está vigente desde Montecristi. Así es, exactamente. Lamentablemente conseguimos poco en base a lo que podemos contribuir, y creo que nuestra contribución sí debe de ser considerada. Somos gente con experiencia, muchos con tradición en comunicación, con mucho que aportar, y lamentablemente, si bien se nos ha recibido y se nos ha escuchado, nuestros aportes no han sido considerados, y eso es penoso. A ver, yo creo sinceramente que es penoso. Tan penoso que de pronto, si no se acogen esas observaciones que hacen en determinado momento los gremios, y sale otro, o con otro contenido, entonces ¿de qué sirvió esta socialización, por así decirlo? Sí, o sea, la socialización no puede ser solo vengan que los escucho, ¿no? O los oigo y no les hago caso, digamos, porque la socialización debe de ser una forma sistemática de incluir conceptos diversos que permitan tener una ley que represente de alguna forma todos los intereses positivos
me refiero a todo lo que pueda contribuir positivamente a este país. Vea, una de las cosas que me preocupa de esta ley, como está hasta ahora, es que tiene conceptos tan radicales en ciertos puntos y tan inaplicables en otros, que lamentablemente no va a durar en el tiempo. Es decir, el rato que cambie la conformación de las fuerzas políticas del Ecuador, se va a cambiar esta ley va a necesitar un cambio. Y a mí me apena, porque esto significa que estamos perdiendo tiempo, dinero y mucho esfuerzo intelectual. Y que se actúe de acuerdo a los intereses, nada más. Entonces es penoso. Lo ideal sería legislar en base a los marcos legales internacionales que existen. Un proyecto a largo plazo como una verdadera política de Estado que permita desarrollar acá. Y lo otro, mi querido Javier, es que yo veo que se sumaron dos problemas más al proyecto de ley de comunicación. Las dos definiciones que pide la consulta popular, que aquí, yo al menos, lo denuncié y en otros medios. No existe en el Ecuador una definición de medio el término exacto es empresa de comunicación de carácter nacional. No existe, la única definición que existe es una de los años 70 de la Ley de Radio y Televisión que solo aplica a las emisoras AM y que hoy por hoy no puede estar vigente por razones técnicas obvias. Y el otro problema es la definición de qué es un accionista mayoritario, porque eso no está en la ley de compañías, al menos que usted se vaya al 50% más uno, que es la lógica común, pero no están hablando de eso, y me refiero a quienes se les prohibiría tener otras actividades económicas, y hemos entrado en dos problemas más que no tienen definición, que lamentablemente nos mintieron, y lo digo frontalmente porque yo dije que eso no tenía definición, y muchas autoridades dijeron, no, la definición está, ni sé cuántas provincias de cobertura, y no está, y se la está debatiendo, y le suma dos problemas más serios y difíciles de resolver al proyecto de ley de comunicación, que además potencialmente pueden atentar contra derechos ciudadanos constitucionales de quienes se vean afectados, porque los estaría usted discriminando y poniéndolos en una posición casi de paria social con derechos restringidos. Es decir, quien caiga en esa categoría de propietario de medio de comunicación de carácter nacional, como sea que se llegue a definir, tendría derechos reducidos en comparación a cualquier otro ciudadano. No podría asociarse libremente, no podría emprender libremente, por ende, se vería violado ese derecho, puede acarrear problemas. Por eso es que es un punto muy delicado que le suma más trabas al proyecto de ley de comunicación. ¿Y se le ha manifestado esto a la comisión? Yo creo que ellos lo saben de sobremanera. Durante el debate de la ley de comunicación se le hizo conocer públicamente en diversas entrevistas, en debates, en paneles, y lamentablemente ahí está ese otro problema que le han puesto al proyecto de ley, que va a hacer seguramente que esto tarde más de lo esperado. ¿La libre expresión se deteriora? Javier, todavía en el Ecuador tenemos espacios como este, eso es importante, hay que fortalecerlos, hay que buscar que las fuerzas de comunicación, mucho se habló de la concentración de la comunicación en grupos de poder. Hoy hay que entender que el mayor grupo concentrador del poder comunicacional es el poder ejecutivo. Entonces todo eso hay que analizarlo, todo eso deteriora sí la libertad de expresión. Yo creo, como muchos de los que hoy legislan en mayoría, me refiero al oficialismo, que la comunicación debe de ser democratizada, que la comunicación debe de ser distribuida con equidad. Pero eso no está siendo predicado con el ejemplo desde quienes gobiernan, y eso es importante, predicar con el ejemplo. Otto, quiero agradecerle por estar con nosotros esta mañana. Buen día. Gracias al presidente de la Asociación de Radiodifusoras aquí en Núcleo.